y bienvenidas a esta octava edición de Tu Playbook Class, una iniciativa que lanzamos el pasado febrero en Tu Playbook con la ambición de generar y compartir conocimiento entre los profesionales de la industria deportiva con webinars tematizados en cuestiones que os interesan, ¿no? En esta ocasión estamos hablando en un momento de gran inflación y aunque la minoración del IPC y el poder adquisitivo a la baja parece que está ahí, de ello queríamos hablar sobre cómo las properties deportivas, el sector deportivo está pensando en precios, en estrategia de pricing y queremos hablar de ello con grandes players deportivos. Por ello, hoy nos acompañan Carlas Múnich, director de la vertical de ocio de Simon Kucher & Partners, que es una consultora especializada en estrategia, en marketing y precios. ¿Cómo estás, Carlas? Buenos días. Buenos días. Contamos también con Isabel Rivillas, directora de marketing de Viva Gym. Viva Gym, muchos la conoceréis, es la principal cadena de gimnasios por implantación en la península ibérica. 100 gimnasios abiertos en España y Portugal. Gracias por estar con nosotros, Isabel. Muchas gracias por invitarme. Y contamos también con David Martín, que es el CEO y fundador de Trading, uno de los principales e-commerce deportivos, no digo solo del país, porque venden en muchísimos países y ahora nos contará más. David, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Encantado de estar aquí. Y gracias a todos por sacar un huequito en vuestra agenda. Comentar a los que nos estáis siguiendo en directo a través del Zoom que podéis enviar preguntas, que seáis libres de enviar las cuestiones que queráis y las intentaremos trasladar a los ponentes el día de hoy. Empezamos por una pregunta, es algo genérica, sí que es cierto que estamos a las puertas de Black Friday. Voy contigo, Carlas, en primer lugar. Se está empezando a hablar de una recesión económica a nivel mundial. Yo me pregunto si a unas semanas del Black Friday, ¿cómo puede definirse una estrategia de pricing efectiva y atractiva sin afectar a la rentabilidad de la empresa en un momento de alza de costes? Gran y buena pregunta. A ver, este Black Friday va a ser algo distinto. Va a ser algo distinto en cuanto al enfoque que la mayoría de empresas van a tener y a cómo va a actuar el consumidor. Acabamos de hacer un estudio sobre esto justamente. 2/3 de los clientes aseguran que van a reducir su consumo durante el Black Friday. Con lo cual va a ser más difícil captar demanda. Además, no solo eso, sino las empresas van a tener menos margen para descontar, ¿no? Si mis costes han subido, mi margen se ha reducido, con lo cual tengo menos margen de maniobra para ser tan agresivo como solía ser. Con lo cual, aquí la clave, en nuestra opinión, es ser inteligentes en cómo definimos esta estrategia promocional, ¿no? Tendemos a pensar de forma equivocada que el descuento, que el nivel de descuento que yo defino en una promoción, sobre todo en Black Friday, es lo que define su éxito. La realidad es que hay muchísimas cosas más allá del descuento. Y hay cómo comunico ese descuento, cuál es la mecánica promocional, en qué canales lanzo ese descuento, en qué productos lanzo ese descuento. Sobre todo con la finalidad, y tampoco me quiero extender mucho, que estamos empezando, pero con la finalidad de controlar la canibalización, ¿no? Que es el punto más importante que hay. Si yo lanzo una promoción súper agresiva a los productos clave que yo siempre vendo, pues lo que hace el cliente, de hecho la mitad de los clientes aseguran que esperan a Black Friday, es decir, estaban pensando en comprar algo, se esperan a Black Friday porque saben que lo van a conseguir a un mejor precio. Entonces esa canibalización de gente que ya te hubiera comprado igualmente, pero que ahora te compra con la promoción, es lo que realmente te daña. Toda la gente, o sea, vender mucho en promoción Black Friday es bueno siempre que no hubieras vendido ese producto si no hubieras hecho esa promoción. Entonces esa canibalización es lo que realmente delimita el retorno de la inversión de esa promoción. Entonces, si yo lanzo una promoción, que tengo que intentar lanzarla, una promoción agresiva que genere atención, pero en productos que probablemente no hubiera vendido, para que luego el consumidor se fije en mí, venga a mi tienda o a mi club o a mi gimnasio y realmente me acabe comprando algo distinto, ¿vale? Entonces, bueno, esa gestión de la canibalización es lo que para nosotros es más importante en periodos promocionales fuertes como Black Friday. Isabel, voy contigo porque como cadena de gimnasios entiendo que hay momentos importantes a lo largo del año. Uno es enero-febrero, supongo que con el arranque de la temporada, los objetivos de ponerse en forma. Y uno puede ser también, el otro puede ser en octubre, ¿no? A la vuelta de las vacaciones, a la vuelta de la rutina. ¿Cómo de importante es para una cadena de gimnasios como es Viva Gym, que opera en el segmento low cost, ofrecéis deporte a precio asequible, este momento del año, en el que ya encaráis el tramo final de año
pero que es una época fuerte en promoción en general. Para nosotros el Black Friday es como una estrategia de final de mes. Al final, ser un gimnasio que trabaja por suscripción y una suscripción mensual en la que la gente paga al principio de mes, el final de mes es la época en la que realmente menos afecta la rentabilidad de la empresa. Entonces, nosotros podemos sumarnos a este Black Friday. Además, para nosotros en un mes que es noviembre, que ya está a las puertas de un gran puente como es el principio de diciembre, Navidad, que la gente piensa más en comer y en divertirse que en hacer deporte, para nosotros es un punto de un piquito de ventas que tenemos pues gracias a esta invención de ventas, por así decirlo. Voy contigo, David, porque vosotros vendéis producto, también servicio, porque al final un e-commerce, quizás si hace años era cuestión de precio y producto, ahora se añade el servicio a la fórmula, a la ecuación, porque hay que entregar el producto, tiene que estar disponible, ¿no? Entonces, David, vosotros que vendéis producto, ¿cómo definís una estrategia de pricing en estos momentos de mucha promoción, pero también de mucha venta, ¿no? Como son las puertas de Navidad, etcétera? Sí, bueno, yo creo que la expectativa nuestra con el Black Friday está empezando a bajar porque eso ha sido una moda que los primeros años sí que fue un boom muy fuerte, siempre hemos tenido unas ventas excepcionales. Lo que pasa es que empezó con un día, luego siguió con un fin de semana, ahora ya era Black Week, ahora ya estoy empezando a recibir emails de Black Month y así vamos a tirar. Pronto será Black Year, tenemos el año de rebaja, ¿no? A ver, sí que es verdad que aparte de producto, siempre hacemos un cupón de descuento de un 15%, aplicable no en todos los productos, sino en los productos que más nos interesa poder vender o porque rotan menos o porque hay más margen. Bueno, tenemos una serie de métricas de negocio que de forma automática se aplican para ver en qué productos se aplica el descuento y no, ¿no? La forma de poder aplicarlo es un cupón, es muy simple, es un cupón en el footer fijo de la web, que así se ve en todas las resoluciones, con todos los dispositivos y todo el mundo que entra en trading sabe que estamos de Black Friday o Black Week. Y sí que es verdad que este año, bueno, cada vez más el e-commerce ya no es solamente producto y precio, también es servicio, es un buen plazo de entrega, el cliente cuando quiere una cosa lo quiere recibir al día siguiente y bueno, pues eso nos obliga a tener más stock, a tener mejor estructurados, tener más equipo para poder preparar. Si estás acostumbrado a preparar 20.000 pedidos al día, quizá en Black Friday haremos 50.000. Entonces, claro, esos 30.000 más hace falta tener un buen plan y bueno, planificarlo bien. Pero sí. Carla, hablabas antes de que vuestros estudios apuntan a que una minoración de este fenómeno de volvernos locos con las compras del periodo Black Friday. ¿Crees que vamos a ir hacia una guerra de precios? O justo al contrario, porque los costes están aumentando y por lo tanto no se puede comprometer la rentabilidad, no se puede ir a vender a costa del margen. ¿Qué piensas que va a pasar en el sector? Creemos y sobre todo esperamos que no. Al final es una crisis que se parece hasta cierto punto a la de 2008, pero realmente es muy distinta. Sí que es cierto que lo que comparte con la de 2008 es una reducción en el poder adquisitivo del cliente, pero lo que es muy distinto es la situación en la que se encuentran las empresas. Inflación muy fuerte, obviamente en función del sector, tu cuenta de resultados tiene mayor o menor dependencia en el coste del producto y por lo tanto te afecta más o afecta menos. Clubes deportivos, realmente el impacto relativamente bajo de la inflación, mientras que todo lo que ya es venta de producto, gimnasio, bueno, esto nos contará mejor Isabel, ¿no? Pero ahí ya empieza a afectar un poco más con energía, etc. Entonces, a lo que quiero llegar es, esa reducción de márgenes ha hecho que nosotros durante este año prácticamente todos los proyectos que hemos hecho han sido de protección de margen. Si bien es cierto que normalmente trabajamos mucho en promoción, en expansión, en mil cosas, este año ha sido pricing, 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 porque la preocupación de todo el mundo era cómo consigo no perder rentabilidad en un ambiente en el que están subiendo todos los costes. Con lo cual, cuando hemos empezado a ayudar a nuestros clientes a definir esta estrategia de Black Friday, se ha sido en líneas generales mucho más conservador y queremos que en el 23 ocurriera lo mismo en cuanto a promociones, ¿no? Si vengo de perder, imaginémonos, un caso como restaurantes o como retail, que han podido llegar a perder un 60-70% de rentabilidad,
si encima lanzo una promoción donde descuento el 30%, es que estoy vendiendo a coste. Con lo cual, no creemos que se cree esa guerra de precios, de hecho, casi lo contrario. Y saber, por alusiones, en el sector del fitness sí que hay una tendencia de precio al alza, sobre todo para no comprometer esa rentabilidad con ese aumento de los costes. ¿Cómo lo planteáis en Viva Gym y cómo crees que el sector lo va a estar planteando, ¿no? El low cost, en tiempos de crisis, en la crisis anterior, la crisis económica anterior, creció muchísimo. Estoy completamente estoy completamente de acuerdo con el argumento de Carles. La situación en la que estamos viendo ahora es completamente diferente. Antes fue como un resurgimiento, una creación del low cost. Esta crisis es diferente, la inflación está afectando muchísimo a los costes. Entonces, lo que es la guerra de precios, el escenario que hay ahora mismo no es para hacer una guerra de precios, porque entonces sí que venderíamos todo por debajo del precio de coste y entonces, pues claro, eso no es rentable para ningún negocio. Sí que se van a hacer ajustes, sí que se va a trabajar, hay que mirarlo todo, pero hay que mirar para cuidar el cliente, es decir, intentar afectarle al cliente lo menos posible, porque al final seguimos siendo low cost y si nosotros le ponemos todos los costes que estamos generando nuevos, de luz, de gas, de todo, al cliente, dejaríamos de ser low cost y perderíamos nuestra esencia. Porque hay una especie de precio mental, ¿no? Low cost, yo al menos siempre he relacionado por 30 euros como mucho, ¿no? Con salvedades, ¿no? Ahora hay cadenas que sí que superan ese precio. Entonces, ¿vosotros queréis preservar por debajo, ¿no? de esos 30 euros al mes? Sí, nosotros queremos seguir trabajando con el precio más ajustado posible y por debajo de 30 euros. Vamos con Trading, porque Trading, a diferencia de otras empresas del sector y por el sector en el que está, que es e-commerce, se podría decir que incluso la pandemia no ha frenado a Trading, ¿no? Cerró el 21 y que, corrígeme si me equivoco, David, con más de 370 millones facturados. Sí. Y yo te quería preguntar, ¿cómo es importante la negociación con proveedores en la definición del precio final de un producto? Es muy importante. Es muy, muy importante. Aparte no es fácil, más cuando es un e-commerce como nosotros, que somos tan internacional, que vendemos 82% de las ventas son fuera de España, pues no solamente tenemos que hablar con el proveedor de España, también tenemos que hablar con los distintos países donde la marca está operando, porque hay otros competidores vendiendo el producto, hay una gran guerra de precios todo con márgenes mínimos para conseguir mantener la rentabilidad que tenemos desde nuestro inicio, pero hay que ser competitivo. Y aquí la negociación con proveedores es uno de los temas más importantes de la compañía. Al final compramos y vendemos. Para poder vender tienes que comprar bien. Y para comprar bien tienes que saber negociar, ¿no? Y bueno, es un círculo que puede ser, en función de cada marca o cada proveedor, puede ser virtuoso o puede ser vicioso. Entonces, es muy relevante. Es una de las cosas más importantes de la compañía. Mientras preparábamos este webinar y las preguntas, me venía a la cabeza vosotros que gestionáis 25.000 pedidos al día, que tenéis un catálogo de 1,7 millones de productos. Y 2 millones ya. 2 millones ya. Claro, y si yo te digo 3.800 marcas que gestionan, igual tenéis más marcas ahora, ¿no? 5.600. 5.600, nos hemos quedado. Vale, entonces, a la hora de establecer la estrategia de pricing, ¿esto cómo lo hacéis? ¿Qué tenéis? ¿Robots que monitorizan el precio en todo el mercado, en todos los países? Porque es que además vosotros ofrecéis 83 métodos de pago, ahora me dirás 100, esto hay que actualizar eso también, y con un montón de divisas diferentes, ¿no? Entonces, a la hora de definir el precio, ¿cómo os apoyáis en la tecnología para que no seáis ni los más caros ni los más baratos, ¿no? Pero que ofrezcáis un producto asequible al precio sin renunciar al margen, como comentabas? Sí, pues precisamente con eso nos apoyamos con mucha tecnología. Tenemos crawlers que están dando vueltas por todos los productos de todos los competidores que tenemos en todo el mundo y cada hora pues nos descargamos más de 80 millones de precios. Los pasamos por un algoritmo de repricing que con estos datos de precios de rivales y métricas de negocio, como puede ser margen mínimo, como puede ser lista de competidores que acordamos con cada marca o con cada proveedor. Cualquier cosa que te puedes imaginar que haríamos de forma manual, pues lo hacemos de forma automática para poderlo escalar y para hacer cientos de millones de cambios de precio al día. Con tecnología y con métricas de negocio, que al final la tecnología sola no sirve para nada. La tecnología sirve para automatizar un buen proceso, ¿no? Y bueno, ahí estamos bien.
Carlas, hablaba David de cambio de precios constante, ¿no? Con esa monitorización que se hace. Yo quiero preguntarte, dinamización de precios. Es decir, ¿qué puede aprender el sector deportivo de otras industrias que sí que juegan con precios dinámicos? Me viene a la cabeza aerolíneas, pero puede haber más y quizá puedes arrojar un poquito de luz sobre este tema, Carlas. Sí, sí. Al final, el tema de precios dinámicos sale prácticamente siempre. Y siempre decimos lo mismo. Antes de aprender a volar, en muchos casos tienes que aprender a andar, a correr, a trotear y luego ya volar. En el sector de ocio, si bien el caso de e-commerce, como comenta David, sí está muchísimo más avanzado, sobre todo en un e-commerce de alta competitividad, ¿no? En la que tienes muchos competidores, pues los precios son mucho más dinámicos. Luego, cuando ya te vas a más, pues eso, venta más local, gimnasios, incluso el ocio, cines, parques de atracciones, etcétera, hay muchísima menos dinamización. Y realmente lo que nosotros normalmente decimos en estos casos es, lo primero que tienes que hacer es empezar por la diferenciación estática de precios. Más que precios dinámicos, diferenciación estática. Diferenciación estática básicamente se refiere a tener precios distintos en función de distintas métricas. Imaginemos que tú eres un gimnasio que tiene distintas ubicaciones. Puedes perfectamente tener un precio distinto en distintas ubicaciones, igual que tiene un restaurante, igual que tiene un Zara, igual que tiene la mayoría de retailers, ¿no? Entonces, la clave está más sobre todo en un contexto de reducción de poder adquisitivo, hay que entender que cada cliente va a reaccionar de forma distinta. Tienes a un segmento de cliente que por mucho que haya subido la inflación, le da igual, tiene ahorros, no va a haber afectado su consumo. Luego tienes tal vez un cliente donde sí, estoy poniendo los polos, digamos, opuestos, pero luego hay un segmento heterogéneo dentro. En función de la ciudad donde estés, de si estás o no en un centro comercial, si estás cerca de una zona de empresas, si estás en una zona de más flujo turístico, en función del tipo de cliente al que estás atacando, tu estrategia debe ser distinta. Cuando digo estrategia, hablo de precios, pero también de productos, de si ofrece suscripción o no, etcétera, etcétera. Entonces, sí, dinamización y precios dinámicos es un concepto muy chulo y podríamos hablar sobre aerolíneas, etcétera, etcétera. La realidad es que creemos que antes de eso hay distintos pasos que se deben seguir dentro de la industria antes de llegar a esos precios dinámicos. Y además, por cerrar este tema, precios dinámicos, cuando tienen más sentido, es en un ambiente muy competitivo de comparativa de precios como un e-commerce o en un ambiente como una aerolínea o un hotel donde tengo una capacidad bastante limitada, tengo mis asientos, mis 100 asientos para esta ruta y en función de la demanda voy a cambiar ese precio. Entonces, en el caso de ocio deportivo, no hay esa capacidad limitada. Normalmente un gimnasio no llega a aforo, normalmente un estadio de fútbol no llega a un aforo. Entonces, ahí el concepto de precios dinámicos funciona diferente porque no tienes un coste de desplazamiento. Vender ese asiento en el campo normalmente no supone que dejas de vender otro al final como si pasara una aerolínea en un hotel, ¿no? Entonces, es un poco distinto. Fíjate que yo pensaba que los clubes de fútbol o baloncesto sí que podían apoyarse un poco más en ello, no tanto en los gimnasios, ¿no, Isabel? Al final el fitness sí que tiene un modelo que es girar el recibo al principio de mes, ¿no? Y cobra por adelantado por un servicio que va a prestar, un servicio que puedes ir al club cuando quieras por lo general. Luego hablaremos del pago por uso, pero en el modelo que vosotros operáis, aterrizáis el precio según la región, como comentaba Carlas. Vosotros lo operáis en un montón de plazas dentro de España y también en Portugal. ¿Cómo definéis el precio según la ubicación o lo homogeneizáis? No, nosotros trabajamos cuando llegamos a una nueva plaza, nosotros estudiamos pues todo el entorno, el poder adquisitivo, qué tipo de público hay, a dónde nos vamos a dirigir y a partir de ese tipo de variables y el servicio que nosotros ofrecemos, se fija un precio específico para ese gimnasio. Es verdad que luego tenemos otro tipo de cuotas, que ya son las cuotas más premium o la cuota platino, que ya tienen otro tipo de servicios, y es así que son un poquito más estándar, pero sí que es verdad que nosotros siempre tenemos un precio específico para cada gimnasio. De esas tres cuotas que tenéis, porque cuando entráis en la web de Ibajín lo veréis muy claramente. Tenéis la opción más básica, una opción intermedia y una opción que es premium, que ya te da acceso a los 100 centros, ¿no? de Ibajín y servicios adicionales, entiendo yo, online, etcétera, ¿no? Al final, ¿cuál es la que más se os contrata, la que más gusta? Bueno, al final la cuota intermedia siempre tiene una cuota de mercado un poquito mayor, porque al final la gente, bueno, pues quiere otro tipo de servicio, además, no quiere solo la parte básica y entonces, bueno, es la que más aceptación tiene y es la preferida por los clientes.
Y en cuanto al pago por uso, sigo contigo, Isabel. ¿Cómo lo veis desde el sector? Sí que es cierto que muchos operadores extranjeros entraron a España, sobre todo en el segmento boutique, ofreciendo la opción de bonos, paga por el servicio que tú por el número de veces que vayas al mes, etcétera. Pero muchos se están adaptando a cuota ilimitada, quizás porque el consumidor español de gimnasios no acaba aún no de entender, sino de querer contratar este tipo de servicio, o crees que finalmente, a la larga, a futuro, se va a acabar imponiendo? Al final, los gimnasios trabajamos por suscripción y por rutina, es decir, la gente va al gimnasio todas las semanas varias veces. De hecho, la media está entre 1,7 accesos a la semana. Entonces, el pago por uso en sí, al final, si hiciésemos cuenta, saldría mucho más caro que una cuota mensual. Entonces, el pago por uso al final va a ser un nicho de mercado para X productos, por ejemplo, para una clase específica de yoga, un CrossFit, un tipo de servicio muy concreto, más que para ser un servicio de gimnasio en general. ¿Y cómo puede afectar a un negocio muy apalancado en el abono de temporada o abono mensual en vuestro caso, ¿no? La entrada de estas opciones? Hay clientes que os piden simplemente pagar por las veces que van. Clientes que quizá vayan poco, ¿no? 2 veces al mes o así. Bueno, nosotros tenemos el pase de un día. O sea, si tú quieres ir solo un día a probar o a verlo o a entrenar simplemente solo un día, tú tienes ese servicio, pero el porcentaje de gente que elige esa opción frente al pago mensual es ínfimo. O sea, el número es... Al final conviven las dos opciones, es decir, nosotros tenemos más de 1000 accesos al gimnasio al día y conviven las dos opciones, pero la elegida y a la que ahora mismo la gente prefiere es el pago mensual. David, voy contigo porque lo has comentado antes, ¿no? La estrategia basada en datos es fundamental para ser competitivos en precio, monitorización del precio de productos de la competencia, etcétera. Yo quería preguntarte, David, ¿en qué reglas de negocio os apoyáis para cambiar ese precio, para tener ese dinamismo en precio? Bueno, reglas de negocio pues son varias, ¿no? Aunque son las más evidentes, aparte de datos de rivales, por supuesto, niveles de stock, margen mínimo y, bueno, básicamente lo hacemos en eso, ¿no? En función igualamos precios hasta un margen mínimo que cada marca tenemos definido y más de ahí no bajamos. También si hay algún producto descatalogado que vamos teniendo mucho stock y no sale, somos capaces de bajar el margen mínimo de forma dinámica, ¿no? Pero no renunciáis al margen, es decir, toda venta tiene que dar un margen. Exacto. Cada venta tiene que ser rentable. Hacemos los cálculos para que lo sea. Preferimos no vender antes que vender algo bajo margen. Y ayuda, es decir, pienso mucho en esto del dinamismo, porque a veces sí que es cierto que no es lo mismo comprar unas zapatillas de correr que adquirir un bono para un gimnasio o un abono de temporada para un club que un vuelo, ¿no? Pero yo cuando busco vuelos, al final me confunden los precios porque son tan dinámicos, pienso en qué momento del día tengo que comprarlo. Al final, ¿qué retos plantea a los retailers esta dinamización de precio? ¿Ayuda a captar más público o confunde al cliente? Ayuda a incrementar el ratio de conversión, que al final es por el ratio que más nos movemos los e-commerce. Al final, un e-commerce, para tener pedidos, se trata de tener tráfico y que convierta en venta. Y tenemos más que medido que si un producto no tiene un buen pricing, no convierte tan bien como si tiene un pricing correcto. No queremos nunca ser los más baratos, pero tampoco queremos ser caros. Somos followers, somos seguidores de los demás competidores y nos igualamos para... Si nadie bajara precios, venderíamos todo a PVP y ganaríamos 15 puntos más de margen y tenemos más dinero. Pero como no es así y el precio es importante, por eso lo igualamos para poder convertir y para poder invertir en marketing todo lo que estamos invirtiendo en todos los países para conseguir tanto tráfico y conseguir crecer. Es como... Es que, perdona, pero una cosa así, yo creo que con tanto producto, en tanto rival, en tanto país, no se puede hacer manual un cambio de precio. Yo creo que estas cosas, como cambio de precio, no se puede hacer manual. Si se hace manual, en mi opinión, se hace de dos formas. Tarde y mal. Porque no puede ser suficientemente reactivo
porque está constantemente cambiando. Puede haber algún error si lo haces manual y vas tarde, seguro. Si tienes 2 millones de productos vendiendo en 150 países, con competidores que están cambiando precio todo el día, pues tienes que encontrar una forma de ser dinámico y para hacer las cosas bien. Es el gran reto de los e-commerce. Hablabas de la inversión en marketing. Te quería preguntar, o sea, ¿cómo de importante es la inversión en SEM? Mucho más que en SEO, entiendo yo, porque no es más que ver Google y ver lo que posiciona en primer lugar, ¿no? Pero, oye, ¿cómo trabajáis vosotros esa inversión en SEM? ¿Y qué otras palancas os apoyáis para vender más y invertir más en marketing? El marketing online que hacemos, lo hacemos todo performance. Hacemos todo el marketing online donde se puede medir un retorno. La captación número 1, sin duda, son campañas SEM, principalmente en Google Shopping. Ahí te diría que lo hacemos con un presupuesto ilimitado, invertimos cuanto más mejor, siempre que cumpla un ROAS que le exigimos en función del margen de producto. Y de esta forma, si el producto convierte bien, cumple el ROAS, que al final un ROAS, de la forma que lo digo, yo lo explico muy simple porque es mi día a día, pero imaginaros que es como le pones un objetivo de una comisión. Tú puedes pagar, imagínate que Google es un comercial que te está vendiendo en todos los países, le pones una comisión por venta, si te la consigue, ojalá me vendas 2 trillones, porque te he hecho una oferta y si tú estás cumpliendo el objetivo, ¿no? Me estás pidiendo la comisión que te quiero pagar. Entonces, esto muy simplificado es así, pero eso es así en cada país, eso supone tener un buen ratio de conversión, gestionar cientos de millones de cambios de coste por clic en cada palabra clave, bueno, un sinfín de cosas, de otra pata más de automatización que tenemos para poder invertir y captar tráfico, pero sabemos lo que nos cuesta cada pedido. Otras fuentes, aparte de SEM, perdona, hacemos cosas con afiliados y hacemos cosas con algún marketplace, pero 80% de la captación de marketing online es en Google. Isabel, ¿vosotros esto cómo lo trabajáis? La parte SEM, o sea, ¿en qué palancas os apoyáis para dar a conocer lo que ofrecéis y estar bien posicionados y llegar a vuestro público objetivo? Nosotros también trabajamos en la parte SEM y la parte también de SEO es muy importante porque al final la gente, la búsqueda, estar en Google My Business con una buena posición, con unos buenos comentarios, también nos ayuda mucho a nosotros a posicionarnos y a vender. Y bueno, son las 2 palancas más importantes online. El mundo online es muy complejo, como ha explicado David, hay millones de opciones, millones de oportunidades, pero trabajándolo bien es verdad que da muy buenos resultados y a un coste de adquisición bastante ajustado. Carlas, vuelvo contigo porque al final vosotros cuando asesoráis a vuestros clientes y en estrategias de pricing, entiendo yo que esta cuestión del SEM la tratáis, por supuesto el SEO. ¿Qué consejos darías a esa gente que nos está escuchando, nos está siguiendo gente y lo seguirán gente en diferido, directivos y directivas de la industria deportiva que están definiendo ya su estrategia de pricing para lo que resta de meses y lo que viene para el año que viene? ¿Qué tips darías que se puedan comunicar? Claro. Digamos un anticipo antes de que os contraten a vosotros para ayudarles al respecto. Sobre SEM hablamos. Sobre SEM en este caso, sí. O sea, lo ampliaría un poco a medios en general, medios de, digamos, para llegar al consumidor. Te diría que punto 1 extremadamente importante y que de hecho David creo ya ha mencionado esto es el ser capaces de medir. Es decir, venimos en pocos años, en 5 años, 10 máximo, hemos pasado de que todo fuera out of home, de que todo fuera físico, de que todo fuera imposible de medir, básicamente, solo con el top of mind del cliente, a que prácticamente todo sea digital. Entonces, esta capacidad de medición y de tener un cálculo del ROAS, de lo que realmente está generando cada una de tus campañas, es clave. Lo que a veces nos perdemos es que entre el ROAS o el ROI, en función de lo que estén midiendo, que nos dan pues, un Google, un Facebook, un Instagram, etcétera, y el ROAS real suele haber diferencias, ¿no? Porque ellos obviamente lo miden como a ellos les interesa, ¿no? Y quieren sacar la mejor imagen, pero luego si tú te empiezas a rascar un poco y empiezas a mirar, pues te das cuenta que hay cosas más allá de lo que a ti se te pone en pantalla, ¿no? Entonces un punto que creo que es importante es que todo el mundo sea consciente de esas diferencias entre el ROAS real y el ROAS que te venden
para poder identificar dónde puede haber diferencias. Luego está un poco el auge de la venta a través de redes sociales, que también es algo que, más allá de Google, cada vez más el share de ventas a través directamente de redes sociales está aumentando muchísimo, ¿no? Con los típicos stories en Instagram, etcétera, donde ya te llevan directamente a la página del producto, etcétera. Entonces ahí también vuelvo al mismo concepto de ROAS, al mismo concepto de campañas. Y luego, que también en línea con lo que comentaba David, pero el targeting y la definición de audiencia. Es clave tener un control y una definición muy clara de a quién estás atacando. Es decir, cuanto más específica sea tu audiencia y que en esa audiencia específica tu ratio de conversión sea lo más alto posible, pues al final tus campañas, tu ROAS va a ser mucho más alto. Isabel, en mi Marín, ¿qué tal funciona la captación de clientes vía redes sociales? A raíz de que comentaba Carlas, ¿no? Al final en redes sociales estamos todos y puede ser que no estés atacando al público que necesitas, pero también puedes acotar esa campaña, por supuesto, para que llegue al público a través de las redes sociales. ¿Cómo está siendo la conversión a través de esas plataformas? La conversión no funciona bastante bien en redes sociales porque al final es donde está nuestro público objetivo. Nuestro público es un público joven, un público muy online, un público que está acostumbrado a las tecnologías. Entonces, bueno, gran parte de nuestro público está en redes sociales, sobre todo en las que están ahora mismo en auge, como decía, Facebook, Instagram, TikTok. Entonces, bueno, la conversión para nosotros en esos medios es alta. David, ¿y en un e-commerce como trading, qué tal funciona? Mal. ¿Por qué? Bueno, lo hemos probado y al final, yo creo que en redes sociales depende del tipo de... Funciona muy bien en función del negocio que tengas. Si quieres promocionar una marca propia de productos, seguro que funciona muy bien. Para muchas cosas funciona bien. Pero cuando eres un revendedor de miles o millones de productos de terceros, yo no creo que funcione nada bien. Aparte de mi opinión, lo hemos probado, porque soy muy data driven, me gusta que sean los datos los que digan si una cosa funciona o no, y no solamente yo. Hemos hecho pruebas y realmente sí, funciona, pero hay un coste de captación 50 veces superior que el SEM. Entonces, al final, el marketing todo funciona. La cuestión es qué coste de captación tienes. Entonces, claro, tú puedes saber a un tío que le gusta correr, pero si vendes 200 modelos de zapatillas, tanto de carretera como de montaña, si eres depronador o supinador, aunque le puedes llevar a la categoría, no tiene el mismo impacto que un tío hablando rápido y mal, que está cachondo en Google buscando un producto que ya sabe cuál quiere y que está buscando comprarlo, ¿no? Pues... Lo que quieres decir es que en redes a veces te atacan con mensajes que igual no te interesan. No es lo mismo que... Es que ahora no te estoy oyendo. Perdona, pero no te estaba oyendo bien. Sí, vale. A ver si me escuchas mejor ahora. Te quería comentar. Vuestro tipo de cliente ya sabe que quiere adquirir producto deportivo. No es esa persona que está en internet, que está mirando TikTok, mirando vídeos y que en realidad no quiere comprar, pero le aparece un anuncio. Vosotros vais a por ese cliente que ya sabe que quiere comprar algo. Exacto. Y por eso nos funciona bien en redes, entiendo yo. Exacto. Bueno, porque no tenemos dinero infinito, no tenemos una máquina de hacer dinero para quemarlo. Intentamos, pues, dedicar a ir a buscar al cliente que está en la predisposición de compra necesaria. Cuando un tío quiere comprar, saber atacarle para aparecer con buena posición, buen producto, buen precio y buen servicio. Al final tú tienes el funnel desde awareness o desde conocimiento de marca hasta la compra, ¿no? Dentro de todo ese funnel, en función de a dónde quieras atacar, el medio que tienes que usar es distinto. Es lo que dice David, si el cliente ya sabe lo que quiere comprar y está ya en la etapa de, básicamente, consideración del producto, pues lo va a buscar. Y si lo va a buscar, yo tengo que estar en el canal en el que él va a buscar eso. Si yo soy un gimnasio, un parque de atracciones o un cine en el que yo lo que quiero es que el cliente no se lo pensaba, pero se empieza a plantear, podríamos ir al cine o podríamos ir al parque de atracciones. Cuando no lo tenía pensado, el canal es completamente distinto, ya no es SEM. Te vas a ser social media o incluso puede ser posicionamiento en SEO. Entonces, en función de qué etapa quieras atacar, pues el canal va a ser distinto.
Hay una cosa que quería preguntar, y más para el mundo retail, y vuelvo contigo, David. ¿Os preocupa el direct to consumer? Es decir, al final las marcas que aceleran sus propios canales de venta online, presencial, o el hecho de estar tan diversificados como estáis ya, de las cuántas verticales tenéis, en cuántos países estáis, etcétera, es clave para que no os preocupe tanto o no os duela tanto Está el claro que el B2C. direct to consumer preocupa, pero por ese motivo trabajamos con tantas y tantas marcas y estamos tan diversificados, para que si perdemos alguna, y yo creo que aunque muchas lo van a querer hacer, pocas lo van a conseguir, porque a nivel operacional no tiene nada que ver vender B2B que vender B2C, no tiene nada que ver mandar un pedido de 200.000 euros a una tienda que son 8 palets y lo mandar todo agrupado, a mandar pedidos, nuestra cesta media son 70 euros. A nivel operacional es muy distinto, ¿no? También es verdad que hay alguna marca que quiere hacer esto, solamente lo van a conseguir algunas muy grandes, porque las demás pequeñas necesitan estar en un e-commerce multiespecialista como nosotros y como otros competidores para que el cliente final vea la autenticidad y pueda comparar su producto con todos los demás productos de otras marcas que son competencia, ¿no? Pero sí, sin duda que el direct to consumer es una preocupación más. Tenemos algunas preguntas que nos han hecho llegar, voy con ellas. Recuerdo a la gente que nos esté siguiendo en directo que puede hacer llegar sus preguntas y las leemos a continuación. Esta es sigo contigo, David, y es una pregunta para ti. ¿Sí? Comenta Xavier Bartomeu que Trading, como empresa referente en el mercado del deporte con el e-commerce potente, pues en vuestra web mencionáis y le dais importancia al reclamo las mejores marcas a mejores precios. ¿Tienen espacio? Y la pregunta empieza aquí, ¿tienen espacio en tu e-commerce marcas jóvenes o las que son poco conocidas en ciertos territorios? Bueno, es un tema, estamos abiertos a vender. Como somos multiespecialistas, que tenemos un vertical para cada deporte, con un look and feel, y que a pesar de que todo está linkado arriba, pero dentro cada web es independiente, al ser especialista también queremos tener el mayor número de productos de cada vertical, de cada deporte. Ahí, pues, también ponemos marcas pequeñas. Lo que pasa es que también en función de la demanda que tengan, pues vemos cómo evoluciona, ¿no? Pero somos expertos en top marcas, queremos tener todas las marcas importantes, pero también somos especialistas en cada deporte y también tienen cabida marcas más pequeñas y operacionalmente trabajan de la forma que queremos trabajar. Y esas marcas más chiquititas, o sea, ¿tenéis aparadores, escaparates distintos para cada país o no? Al final lo que vendéis en España lo hacéis en otros países y no hay marcas que no puedas encontrar en otros países. Vendemos lo mismo en todos los países. Si a no ser que la marca tenga algún problema, que no quiera que vendamos su producto en Japón, pues entonces hacemos que en nuestra web en Japón no aparezca el producto de esa marca. Pero si no, intentamos que sea todo global. Bueno, pues nada, Xavier, gracias por tu pregunta. Seguimos y vamos a ir encarando el final de este webinar. Vuelvo con Carlas, porque nos preguntamos cómo puedo afrontar una entidad deportiva, que puede ser un club profesional, un gimnasio, un e-commerce, un retailer que tiene tienda física, ¿no? Una estrategia de precios coherente en un entorno tan cambiante, en un escenario económico marcado por esa volatilidad y la incertidumbre que hay en la actualidad. Vale. Lo primero que comentaría es, para nosotros, precio, no podemos hablar de precio sin hablar de producto y sin hablar de promoción. Al final los tres van de la mano. Si no tienes el producto correcto, puedes poner el precio que quieras que no va a funcionar, y lo mismo con la promoción y con el precio. Entonces al final es una gestión de esas tres palancas, y el contexto actual de volatilidad a lo que te lleva es a conocer mucho mejor a tu cliente y a hacerlo de forma mucho más frecuente, porque este cambia, ¿no? Al final, de forma aspiracional, donde nos gustaría llegar a todos es a lo que llamamos personalización, ¿no? A lo que, más que dinamización de precios, es directamente una personalización de lo que yo ofrezco a cada cliente en función de cómo es ese cliente, ¿no? Básicamente, tengo toda la información de cliente, ya sea a través de CRM o a través de proveedores externos. Sé lo que compra, cuándo lo compra, qué le gusta, qué tipo de producto, qué día de la semana suele comprar, a través de qué canal. Tengo toda esa información que me permite personalizar. Y eso lo que me permite en un ambiente de incertidumbre como el actual es, pues tendré clientes que veo que siguen consumiendo con la misma frecuencia, que no veo ninguna disminución, ninguna afectación a su poder adquisitivo, etcétera, etcétera.
voy a seguir tratándolos de la misma forma. Mientras que veo en algunos una disminución de su frecuencia de compra, venga, voy a lanzar una promoción. ¿Qué promoción lanzo? Mira, veo que a este cliente normalmente le gustan las zapatillas de la marca no sé qué. Pues venga, voy a utilizar esta marca justamente para acercarme más a mi cliente. Entonces, al final se trata de cuanto más conozcamos al cliente al que nos estamos enfocando y más podemos personalizar precio, producto y promoción, pues mucho mejor. Y solo por cerrar con esto, no creemos en bajadas de precio. Es decir, una vez el precio ha subido, hablo en líneas generales, la elasticidad de una bajada de precio no suele compensar eh, la bajada de margen. Es decir, cuando tú bajas el precio de forma estructural, o sea, básicamente un gimnasio, un club de fútbol, lo que sea, bajas tu precio de forma estructural sin comunicarlo, no hay suficientes clientes nuevos que compensen esa bajada del precio. Pues por eso que normalmente tú cuando quieres de alguna forma activar tráfico incremental, excepto en e-commerce, lo haces con promo. O sea que al final tu única razón para bajar el precio es ser capaz de tener una excusa de comunicárselo a tu cliente. Si tú bajas el precio en tu web, pero no haces ningún tipo de promoción asociada ni comunicación, es muy difícil que el cliente perciba esa bajada de precio porque no se la estás comunicando y la mayoría de gente ni se acuerda en muchos casos del precio que cuesta esto, ¿no? Entonces, por eso creemos más en un ambiente como el actual, más en que el precio pueda fluctuar, sí, pero más a través de una promoción que de tocar el precio estructural del abono o de la entrada. Isabel, ¿tú qué incides? Al final vosotros personalizar el precio, pues hasta cierto punto, lo que entendáis es personalizar, entiendo yo, mediante el servicio que se ofrece, ¿no? Sí, el análisis es básico antes de tomar cualquier decisión y para que un precio sea coherente, el análisis de los datos del entorno, de todo lo que va a estar afectado, de a dónde podemos llegar, quién va a comprar, es básico. Una vez que ha analizado todo, ya tienes una idea para poder hacer una estrategia de precios bastante coherente y, sobre todo, nunca tomar decisiones en calientes, que ahora con la inestabilidad que hay, a veces nos podemos apresurar a tomar alguna decisión que puede no ser correcta. Entonces, siempre el análisis previo es básico. Vosotros, desde que empezáis a operar en España, habéis ido haciendo algún incremento de precios, pero ¿cuántos incrementos se han hecho a lo largo de vuestra historia? Porque vuestra historia al final, y ahora me van a perdonar, no recuerdo el momento en que empezáis a operar en España, ¿eso fue en 2012, 2011? Más o menos, ¿no? Entonces, ¿partisteis con un precio de 19,90 o ya estáis por encima estáis en 20,93? Estábamos en torno a los 23-24 euros, lo que pasa es que siempre hemos tenido X promociones a la hora de abrir un gimnasio que sí que hemos sido un poquito más económicos, pero siempre hemos estado en los 23-24. Lo que pasa es que normalmente cuando te inscribes a un Viva Gym de promoción en apertura, el precio final se te acaba ajustando a los meses, ¿no? Es, digamos, un precio promocional en unos meses, como comentaba Carlas, ¿no? Oye, pues con promociones sí, pero no hacer fuertes bajadas en el precio base, ¿no? ¿Tú crees que este momento en que ha caído el poder adquisitivo de los españoles propiciará la aparición de más competencia en el low cost, en el fitness español? Nosotros entendemos que la competencia que quiera venir va a venir porque ve que hay negocio, no porque ahora mismo estemos en una época de crisis y entonces aproveche, porque al final la crisis pasará y todo, bueno, pues se volverá a estabilizar. Entonces, ¿va a haber competencia? Probablemente pueda venir competencia nueva, pero es porque va a haber que en España todavía hay negocio para más, pero no porque por la época de crisis. Para nosotros la época de crisis, pues probablemente aumente la cuota de mercado, porque en las crisis donde afecta el poder adquisitivo, la gente elige modelos low cost. Y al final, bueno, pues eso nos da un poquito de ventaja frente a sectores un poco más premium, con unos precios muchísimo más altos que ahora mismo a lo mejor pues la gente no se puede permitir. Entonces, mayor cuota de mercado sí, competidores como en cualquier otro momento que puede ser. Sigo contigo, Isabel, porque me ha ocurrido una pregunta que alguien quería preguntarte, de hecho, es cómo vosotros trabajáis para conseguir el upgrade de vuestra base de abonados, que pasen de la tarifa más básica a esa intermedia que tan bien funciona o incluso a la premium. Es decir, ¿conseguís ese upgrade y ese aumento de ticket medio? Sí, bueno, nosotros trabajamos el upgrade desde la parte interna, desde la parte de marketing, ofreciéndole, bueno, recordándole al cliente qué otras opciones puede tener para
mejores, aparte de su cuota, y en qué las puede utilizar, darle un poquito, explicarle cuál es el valor añadido de la siguiente cuota y qué le puede beneficiar. Y de esa manera, pues bueno, por lo menos informamos de que eso existe para que el cliente tome la decisión. ¿Y qué es lo que más les seduce? El hecho de poder ir a más gimnasios, a tener una red, pues, gimnasio cerca del trabajo, cerca de casa, o es más el poder usar plataformas online, que habéis lanzado una plataforma, la verdad que muy potente y eso les está gustando, o lo online ya no tanto porque ya no estamos en confinamiento y lo que gusta es ir al club presencialmente. ¿Qué es lo que más les convence a la hora de hacer ese upgrade? La propuesta de valor clave en Vivagin Group es que no tenemos contrato de permanencia, pero eso está en todas las cuotas, o sea, eso es la clave para tomar una decisión frente a la competencia. Y después tenemos la parte del upgrade, es el multicentro, es lo que realmente eligen. Aparte luego también el beneficio, ¿no?, de poder reservar antes las actividades que la gente quiere y reservar tu plaza y asegurarte de que vas a poder hacer la actividad el día que quieras, a la hora que quieres, también es un buen pilar para ese upgrade. David, comentabas que en trading la cesta media son 70 euros. ¿Qué crees que va a pasar en este momento de coyuntura económica complicada para las familias, para el consumidor en general? ¿Se va a mantener? ¿Va a ir al alza porque el deporte es tendencia? ¿O qué crees que va a pasar? No tengo ni idea. La verdad, no tengo ni idea. Tampoco me gusta opinar sobre eso. Yo espero que no nos afecte. Espero que no nos afecte. Sí que va a haber menos poder adquisitivo, pero la gente al menos va a mantener dinero para hacer su hobby. El deporte no deja más que ser un hobby, un juego, y la gente lo hace para estar sano. Y espero que quizá nos impacta más en algún país que en otro país, pero espero que se mantenga, y si baja, que baje poco. Pero te digo, Carlos, no tengo mucha idea de... es complicado, la verdad. Le tiré, digamos, el anzuelo a Carlas porque como director de la vertical de ocio y en general, no solo deporte, en ocio en general, ¿qué crees que va a pasar según vuestros estudios, vuestros informes, vuestras previsiones? ¿Va a caer el gasto en ocio y deporte en este momento o no? Porque además el efecto post pandemia hace que la gente tenga más ganas. A ver, bola de cristal no tenemos, también como decía David, pero por un lado tenemos los estudios. Todos los estudios, y cuando digo todos, es todos los que hemos hecho en los últimos 6 meses, todos indican que sí, que el cliente dice, por lo menos dice, que ha notado el efecto en su poder adquisitivo y que cree que va a tener que reducir su frecuencia. Lo dice. La realidad es que tú luego miras los números, nosotros trabajamos en restauración, el mejor año prácticamente lo de la última década. Trabajamos en algunos clubes deportivos, se está viendo la mejor asistencia también desde periodos antes de COVID. En el caso del retail sí que ha habido algún pinchazo, pero en líneas generales nada nada desorbitado. Luego en ocio sí que tienes un sector como Stines que está bastante afectado, pero es más por un tema post-COVID, cambios de costumbres, cambios de patrones, que no por la coyuntura actual. Entonces, te diría que por un lado, todo nos indica que sí que va a ocurrir y todos los estudios y la lógica te indica que sí. Por otro lado, es que el momento no está realmente ocurriendo, aunque sí que después del verano se ha empezado a ver en alguna industria con la que trabajamos, algunos de nuestros clientes ya sí está viendo una reducción de frecuencia. Lo que estamos viendo no es reducción de ticket medio, es decir, la gente no compra menos cosas, sino que va menos frecuentemente o consume de forma menos frecuente. Pero ¿qué pasa? En España nos gusta mucho el ocio y los hobbies, el entretenimiento y los restaurantes. Entonces, sí que respecto a otros países donde en las oficinas de otros países estamos viendo que se está reduciendo el consumo de ocio, en España se está reduciendo el consumo en otras partidas de lo que gasta el español tipo, pero no tanto la de ocio. Entonces, bueno, por cerrarlo, todo nos indica que sí, que debería haber una ralentización en el 23, pero tampoco creemos ni somos extremadamente pesimistas con el escenario que viene para los próximos meses. Y para acabar, Isabel, David, sé que no tenéis una bola de cristal, ¿no? Pero sois optimistas respecto a lo que viene, teniendo en cuenta lo que acaba de comentar Carles. Parece que a la hora de la verdad queremos seguir haciendo deporte, consumiendo artículos y servicios deportivos. Pues, si algo nos ha enseñado la pandemia es que la salud es clave
y para tener salud hay que tener una buena alimentación y hacer deporte. Entonces, es verdad que a lo mejor los patrones sí que demuestran que el ocio bajará, pero sí que es verdad que creo que la mentalidad del cliente como que ha cambiado y que es como, ya no es ocio como tal, sino que ya es más salud que ocio. Entonces, bueno, confiamos en que la gente después de la pandemia siga cuidándose y manteniendo su salud. Yo pienso como Isabel, estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho. Bueno, pues estaremos atentos a todo lo que ocurre, seguiremos informando en tu Playbook sobre todo ello, sobre tendencias y organizando estos webinars que intentamos, pues oye, compartir conocimientos de los que saben del sector. Por eso agradecemos a Isabel Rivillas, directora de marketing de Vivagin, que haya estado aquí con nosotros hoy. Gracias. A David, como fundador y CEO de Trading, muchísimas gracias. Gracias. Y a Carlas Muni, que ha arrojado luz sobre cuestiones que aún están por definir. Así que muchísimas gracias, Carlas, también por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Y a los que nos habéis seguido, sabed que tenéis este webinar en diferido para que lo podáis consumir cuando queráis. Comentar también que este ha sido el último Tu Playbook Class del año 2022, pero que en 2023 volveremos con más. Que cualquier sugerencia es bienvenida.